quiero sentir tu poder dentro de mí, porque soy barro. Sin ti, Jesús, no sé qué hacer. Sin ti, Jesús, no sé a dónde ir. Sin ti, yo muero. Yo sin ti no sé vivir. Eres mi amor, eres mi Dios, eres como el mar. Hola, amada iglesia, bienvenidos a este tiempo de oración, a la oración de Getsemaní. Como siempre, primero la disposición de nuestro corazón. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, finalizando este mes, el que tú nos des este tiempo maravilloso para desbordar nuestro corazón, Señor, de súplicas, de peticiones, de oraciones, de adoraciones, de alabanzas, Señor, ese clamor, Señor, que hace tu pueblo, para que tú desates tu poder a través de nuestra oración. Nuestro corazón está dispuesto para hacer tu santa, perfecta, buena, agradable voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, yo quiero compartir con ustedes primero una palabra que nos va a preparar para poder entender y comprender el poder de la oración. Y luego sí, al finalizar esta palabra, entraremos nosotros en oración. Lo invito entonces para que vaya al Evangelio de Lucas. Váyase al Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículo 38. Ahí encontramos una historia que muchas veces la hemos leído y muchas veces hemos hecho alusión, pero que es propicia para poder entender el poder de la oración. Versículo 38. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Versículo 41. Marta, 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 le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y el que lo cree dice amén y amén. Mira, iglesia, en esta historia el Señor nos muestra el equilibrio que debe haber entre dos actitudes. Aquí vemos dos actitudes de dos hermanas. Por una parte, la acción, el hacer. Hay que hacer. El Señor no nos demanda a nosotros que nos quedemos quietos y no hagamos nada y que seamos ociosos o que seamos vagos. No, el Señor nos manda a hacer cosas. Pero por el otro lado también nos demanda la quietud. Lo que nos hablaba el domingo pasado, el silencio. El silencio. ¿Y por qué? Porque debe haber ese equilibrio, porque lastimosamente nosotros somos excesivamente activistas. El frenetismo por querer hacer las cosas nos lleva a desbordar todo nuestro corazón en el hacer, en el hacer, en el hacer y en el hacer. Y eso nos ocupa todo el tiempo y toda la atención. Trabajamos, realizamos actividades, proyectos, nos movemos. Usted ve a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, al mundo entero, a todo el mundo lo ve. En la iglesia todo el mundo corre, va, viene, hace cosas. Y por eso es que muchos viven agobiados de tantas cosas. Y por eso también muchas veces no alcanzamos lo que se desea. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, porque creemos que nadie lo puede hacer. Nadie más lo puede. Solo nosotros lo podemos hacer. Y por eso es que muchas veces usted escucha en su casa, en su hogar, en su empresa, lo puede escuchar cuando esas personas empiezan a agobiarse y empiezan a quejarse, como Marta. Ustedes, ¿por qué no me ayudan? Es que nadie me ayuda en la casa, nadie pone esto, nadie hace lo otro, nadie está interesado en que saquemos adelante esta empresa, este sueño, este proyecto o esta familia. Es que me han dejado sola, aquí el único que trabaja soy yo, el único que se mueve yo. Es decir, que esta persona está agobiada, totalmente agobiada. ¿Y por qué está agobiada?
Porque está solo haciendo, haciendo y haciendo. E incluso muchas veces, iglesia, el agobio puede venir también porque pedimos, hacemos cosas con fines egoístas, es decir, para satisfacer nuestras propias pasiones, como dice la carta de Santiago, es decir, para satisfacer una necesidad netamente personal. Debemos tener en cuenta estas dos actitudes, la acción y el silencio, la quietud, para evidenciar el por qué nuestra oración no ha actuado con poder, el por qué nuestra oración como que tarda en llegar la respuesta, o sentimos más el silencio de Dios que nuestro propio silencio, y entender el por qué no hemos sido efectivos en todo lo que pedimos, porque hay muchas oraciones que de pronto usted ha visto la respuesta de una manera inmediata, pero yo le puedo contar y le puedo asegurar que hay muchas personas que llevan orando no solo días, sino meses e incluso años, y que no han podido ver la respuesta positiva que están esperando. Debemos nosotros entender el por qué, qué es lo que pasa, por qué no hemos sido tan efectivos, o por qué mi oración no ha sido tan efectiva. En el libro de Éxodo, en Éxodo capítulo 14, encontramos nosotros la razón. Yo le invito para que vaya a Éxodo capítulo 14, versículo 13. Ahí encontramos la razón. Vamos a discernir la razón de lo que le ocurrió a nuestro querido amigo Moisés. Éxodo capítulo 14, versículo 13. No tengan miedo, le respondió Moisés a todo su pueblo. ¿Por qué? Porque este pueblo, lo pongo en contexto, en este momento habían salido de Egipto y los egipcios los estaban persiguiendo, sentían pasos de animal grande atrás, y cuando llegan se encuentran al frente el mar. Ahí está el mar y ya no hay para dónde seguir. Entonces la gente tiene miedo porque ya los perseguidores los van a alcanzar. De la misma forma como cuando nosotros vemos que hay un problema, una dificultad, una enfermedad que viene atrás y parece ser que nos alcanzó y que por supuesto nos va a matar. Por eso Moisés les dice, no tengan miedo, mantengan sus posiciones, manténganla. Es decir, mantener su posición es mantener su fe. Mantenga su fe, mantenga su perseverancia, estén alertas, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Moisés la tiene clara, que el Señor, independientemente de la situación que nosotros nos encontremos, el Señor nos va a salvar. Moisés la tiene clara, y eso es lo que transmite a su pueblo, y es lo que nosotros debemos transmitir a nuestro hogar, a nuestra familia, que el poder de Dios se va a manifestar y Él va a ser nuestra salvación en la dificultad, en el problema o en aquello que nos esté agobiando. A esos egipcios, a esos problemas que tú tienes, que hoy están tras tuyo, jamás volverán a verlos. Jamás los volverán a ver. Porque la salvación de Dios va a ser tan grande y tan maravillosa que va a cortar toda persecución de enfermedad, de problemas de finanzas, de problemas sentimentales, emocionales, relacionales, financieros, físicos, absolutamente jamás los volverás a ver. Ustedes quédense quietos. Mire, el primer llamado que hace Moisés a su pueblo es quédense quietos, entren en silencio, vamos a orar, vamos a clamar al Señor, vamos. Y todo el pueblo comienza a quedarse quieto, a clamar. ¿Por qué? Porque en ese momento lo primero que nosotros creemos que de pronto al ver el enemigo debemos hacer es armarnos de palos, de piedras, de lo que sea. Hagamos esto, hagamos estrategias de guerra. Pero Moisés le dijo, no, vamos a quedarnos quietos y vamos a clamarle al Señor. Porque definitivamente es tan grande el enemigo que está viniendo que no hay poder, no hay arma que nosotros podamos defender, con la que nosotros nos podamos defender. Y por lo tanto debemos dejar esa guerra, esa batalla, debemos dejársela a Dios. En el versículo 15, el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué me oras? ¿Por qué estás arrodillado clamando, orando, pidiendo, clamando, orando, pidiendo? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Perdón, la acción
Ya nosotros tenemos aquí, estés inquietos, cálmense, clamen, y ahora el Señor nos dice, ponte en marcha, actúa, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas. Es decir, no se podía quedar Moisés tirado en el piso clamándole al Señor, clamándole al Señor. Era hora de obrar, era hora de actuar, de levantar la mano, de usar el poder de la oración, haciendo que el mar se abra. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Moisés? La única forma, lo que le estaba diciendo Dios a Moisés, la única forma para salvarlos es que el mar se abra. Y por supuesto, eso es algo imposible. Eso es algo imposible. Pero para eso está el poder de Dios, para hacer lo imposible. Y el Señor nos demanda a nosotros, en esos momentos difíciles, en esos momentos de grandes problemas, el Señor nos demanda a levantar la vara, el poder de la oración, en algo muy concreto, en algo muy específico, que el Señor te lo dirá a ti, en tu corazón, y que tú debes hacer. Por mi parte, dice el Señor, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Yo voy a endurecer el problema para que ese problema siga, para que ese problema te agobie, para que ese problema esté encima y encima y encima. Pero ¿cuál es la razón por la cual Dios dice yo voy a permitir que esa dificultad siga? Para que cuando me hayan cubierto de gloria, cuando se vea el poder de Dios y se manifieste la gloria de Dios, tanto los egipcios, tanto los problemas, como los mismos israelitas, como los mismos cristianos, le den la gloria a Dios cuando vean ese poder de Dios. Iglesia, esto es lo que nos está diciendo definitivamente, es que el Señor nos pide a nosotros establecer un equilibrio entre el silencio, entre la quietud de la oración y la acción. La acción. Esto nosotros lo podemos ver sintetizado en el Salmo 46. En el Salmo 46 nosotros lo podemos ver sintetizado en el versículo 10. El resumen cuando el Señor nos dice, Salmo 46, 10, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Reconozcan que el poder lo tiene Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Cuando nosotros queremos alcanzar algo, cuando nosotros estamos pidiendo algo al Señor, el mismo Santiago nos lo dice, el gran problema es que ustedes piden mal. Piden solo para satisfacer sus propias pasiones, piden para satisfacer sus propias necesidades personales, y en eso no se va a glorificar Dios. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que discernir que en nuestra oración, en nuestra petición y en nuestra acción sea Dios el que se glorifique? Cuando Dios vea que Él se glorifica, Él va a actuar. Mientras no vea que Él se glorifique, no va a actuar. Va a mantenerlos siempre en espera, siempre va a mantenerse, sigue, y Él seguirá endureciendo el corazón de los egipcios, Él seguirá endureciendo el corazón del origen de los problemas, ¿hasta qué? Hasta que definitivamente vea Dios mismo que nuestro corazón está pidiendo, acorde con su voluntad, para que la gloria sea de Dios. A eso se refiere, iglesia, este salmo. En eso consiste el poder de la oración, en mostrar la gloria del Señor. El poder de la oración es, lastimosamente el pueblo cristiano, usted lo ha visto, es que nosotros nos hemos convertido en unos peticionarios, nosotros nos hemos convertido en unos sindicalistas. Mire, los sindicatos en el mundo no hacen sino pedir y pedir y pedir y pedir. Son prebendas a favor de las personas sin mayor esfuerzo, digamos la verdad, sin mayor esfuerzo. Esto, y lo pedimos y queremos más, y cada día queremos más, y cada día queremos más. Y lastimosamente, en nuestra relación con Dios, en la iglesia, en el cristianismo, también se ha convertido en un sindicato que lo único que hace es pedir y pedir y pedir, y pedirle a Dios, dame más y dame más, y dame bendiciones y dame bendiciones. ¿Y dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está la gloria de Dios? Yo quiero ver la gloria de Dios en medio de esta pandemia.
Yo quiero ver cómo se manifiesta la gloria de Dios en unos hospitales. Yo quiero ver cómo se manifiesta la gloria de Dios en unos hogares, en unas familias. Nosotros le pedimos, yo quiero ver cómo la gloria de Dios se manifieste en un pueblo que tiene hambre. ¿Y cómo se manifiesta? Es que lastimosamente, simple y llanamente aparece un político, aparece un gobernante como El Salvador. Dice, yo les traje aquí el hospital, yo les traje aquí el mercado, yo les traje aquí el comedor social, yo les estoy alimentando, les estoy dando comida a estos niños. ¿Y dónde está la gloria? Pues la gloria se la está llevando el político, la gloria se la está llevando el comerciante, la gloria se la está llevando el líder social. ¿Dónde está la gloria de Dios? Nosotros, como verdaderos cristianos, en ese silencio debemos buscar la gloria de Dios, que Él se manifieste. Señor, yo te clamo y te pido que te manifiestes en este poder, porque tu gloria se va a manifestar así. ¿Cómo? Dígaselo al Señor. A través de esa bendición recibida, usted le va a manifestar a Dios cómo se va a ver la gloria, cómo se va a ver el mundo entero. Señor, el mundo entero va a saber de ti. Mi familia va a saber de ti. Muchas veces nosotros terminamos haciéndole promesas a Dios. Le prometemos a Dios, Señor, yo te prometo que si me sacas de estas deudas, yo voy a cambiar, yo voy a hacer esto. Dios conoce el corazón. Dios actúa con misericordia, te saca del problema, pero el Señor sabe que tú no vas a cambiar. El Señor sabe. ¿Por qué? Porque no le estás manifestando verdaderamente tu corazón para que se mueva la gloria de Dios y luego tú seas un testimonio diciendo, ustedes me están viendo a mí, yo soy un fruto de la gloria de Dios. Cuando es así, Dios va a actuar grandemente. Iglesia, en la Biblia, nosotros vemos cómo Dios respondió con poder ante la oración de muchas personas, de hombres, de mujeres, de jóvenes. ¿Cuándo? Cuando oraron con efectividad, cuando oraron con dirección, cuando oraron con discernimiento, recibieron respuesta a todas sus peticiones. El estarse quieto o en silencio es para discernir la voluntad de Dios, iglesia, y luego actuar. Así de sencillo. Eso es bíblico. Eso es lo que nosotros vemos siempre. La intervención de Dios en su pueblo siempre era eso. Siempre era eso. Primero quietos, en silencio. ¿Para qué? Para poder discernir cuál es la voluntad de Dios. Cómo se va a glorificar Dios. Y luego sí actuar. Pero ¿qué es discernir la voluntad de Dios? Yo se la puedo definir el discernimiento de la voluntad de Dios en escudriñar. Escudriñar. Pero escudriñar, ¿qué es? Escudriñar es buscar con ahínco. Buscar con perseverancia. Escudriñar en dos corazones. En el corazón de Dios y en tu corazón. Nosotros debemos profundizar. Cuando la palabra de Dios es profundizar en el corazón de Dios, escudriñar, buscar su voluntad. Porque es que el que busca encuentra, al que golpea se le abre. Hay que buscar. Y lo mismo en el corazón nuestro, iglesia. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que cuestionarnos. Lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos si lo que estamos haciendo le agrada a Dios. ¿Será que sí le agrada a Dios? Cuando tú te postras en oración, cuando tú entras en oración, lo primero que tienes que pensar es, no pienses en la petición. No pensar en la petición, Señor, es que tengo hambre y quiero un pan. Señor, es que tengo esta necesidad y quiero que la cumplas. Lo primero es entrar, bueno, lo que yo estoy haciendo, lo que yo hice hoy en el transcurso del día. Lo que hicimos nosotros ayer, lo que hicimos en esta semana, lo que hemos venido haciendo en este mes o en estos años, ¿le agrada a Dios? Lo que yo estoy haciendo con mi vida, ¿le agrada a Dios? Eso es escudriñar tu corazón. Tú escudriñas tu corazón. Señor, yo soy una ofrenda agradable para ti. ¿Soy o no lo soy? Nosotros cuando escudriñamos el corazón de Dios, lo escudriñamos a través de la palabra. Y en la palabra nosotros encontramos que Dios es amor y que Dios está dispuesto a bendecirnos, que Dios está dispuesto a darnos todo lo necesario. Ahora bien, cuando escudriñamos nuestro corazón, entonces empezamos a encontrar muchas cosas, muchísimas cosas. Cosas como que nosotros estamos pidiendo algo, pero nuestra atención está en otras cosas. Nosotros le pedimos o podemos decir alabarlo, podemos honrarlo, podemos glorificarlo, pero nuestra atención está desviada. Y si nuestra atención está desviada, si nuestro corazón está más en las cosas materiales, si nuestro corazón está más en salir de las dificultades y de los problemas para tener paz y tranquilidad, pues esos dos corazones no se van a alinear. El corazón de Dios y el corazón tuyo no se van a alinear.
En eso consiste el poder de la oración, en mostrar la gloria del Señor. ¿A través de qué? A través de una bendición recibida. Nosotros recibimos una bendición de Dios y queremos mostrar la gloria. Queremos que el Señor se glorifique con lo que acaba de hacer. Pero iglesia, si nosotros pensamos en recibir, si nosotros le decimos, Señor, yo quiero un carro, y ese carro no va a glorificar al Señor, ¿el Señor para qué nos lo va a dar? Si el objetivo es mostrar el poder del Señor, es mostrar la gloria de Dios. Mire que en la Biblia vemos cómo Dios respondió con poder ante la oración de las personas, ante las necesidades de las personas, necesidades pequeñas, grandes, medianas. Cuando ellos oraron con efectividad, cuando ellos oraron con dirección del Espíritu, cuando ellos oraron encaminados haciendo la voluntad de Dios, entonces recibieron respuesta a sus peticiones. El estarse quieto, el estarse en silencio, es precisamente para discernir la voluntad de Dios, para encontrar esa dirección, para entender hacia dónde quiere Dios llevarnos, para qué nosotros le estamos pidiendo esto y cómo Dios se va a glorificar. Y después de eso sí, entramos nosotros en la acción. Entramos en la acción. Ahora usted debe entender que discernir la voluntad de Dios significa escudriñar, buscar, hurgar detalladamente, minuciosamente en dos corazones. En el corazón de Dios y en nuestro corazón. ¿Cómo escudriñamos el corazón de Dios? Míralo aquí. Aquí está el corazón de Dios. El corazón de Dios está en la palabra. Escudriñar quiere decir leer la palabra ávidamente, como siervos jadeantes, buscando la palabra, buscando las promesas. Y nosotros vamos a descubrir cosas maravillosas, como que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios no quiere holocaustos ni sacrificios, que Dios lo que quiere es obediencia, que Dios lo que quiere es arrepentimiento. Comenzamos nosotros a través del corazón mismo de Dios, que es la palabra, que es la verdad. Comenzamos nosotros a entender y conocer cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros y para nuestra vida. Escudriñar el corazón de Dios entonces es profundizar en su palabra y escudriñar nuestro corazón. Cuando escudriñamos, cuando hurgamos en él, nos empezamos a dar en cuenta que nosotros no somos una perita en dulce. No estamos, no, iglesia, no somos una perita, no somos lo que nosotros creemos ser. Dios nos está pidiendo algo, Dios nos pide algo. Cada vez que nosotros escudriñamos su palabra, escudriñamos su corazón, Él nos pide algo, Él nos pide hacer algo. Lastimosamente, cuando oímos lo que Dios quiere, desviamos la atención ¿hacia qué? Hacia nuestras ocupaciones, hacia nuestras necesidades, hacia aquello que nosotros queremos satisfacer. Volvemos, Santiago, es que el gran problema es que cuando piden, piden mal. Entonces los dos corazones, el corazón de Dios y el corazón tuyo, no se alinean. No se alinean. Y cuando no alineamos nuestro corazón con el corazón de Dios, pues iglesia, no hay unidad. Para Dios lo más importante es la unidad. La unidad. ¿Sabes tú cómo oraron estos hombres en la palabra de Dios, en la Biblia? ¿Cómo oraron? Y por qué recibieron esas grandes bendiciones que hoy nos enseñan a nosotros que para desatar el poder de Dios debemos orar reclamando. Reclamando no es un pliego de peticiones. Reclamaron el cumplimiento de las cosas de Dios, las cosas que Dios mismo había dicho. Lo primero que hicieron es tomar las palabras de Dios. Nosotros, para poder escudriñar nuestro corazón y sacar de allí todo lo que tengamos que sacar, escudriñamos la palabra de Dios, y ahí vamos a encontrar promesas que nos quiere limpiar el corazón, promesas maravillosas, promesas que quiere hacer de nosotros lo mejor y lo más grande. Allí, cuando vemos esa palabra, entonces nos apropiamos de ella y reclamamos las promesas para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Cuando nosotros le decimos, Señor, es que esto que tú me vas a conceder, esto que te estoy pidiendo, va a engrandecer tu gloria en mi casa. En mi casa vamos a reconocer, los creyentes y no los creyentes, vamos a reconocer, si tú desatas tu poder en esta necesidad, vamos a reconocer que tú eres grande, que tú eres... Mire, iglesia, usted recuerda, es que Dios lo manifiesta. Dios dice, es que yo estoy endureciendo el corazón del mundo, el corazón de los egipcios. ¿Para qué? Para que cuando ellos vean mi gloria, sepan que verdaderamente yo tengo el poder de limpiar, el poder de sanar, el poder de curar. Iglesia, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre, en toda oración, en toda petición, debemos buscar,
Iglesia, que la gloria de Dios ilumine el entorno donde nosotros estamos. Recuerde usted a Salomón. Salomón, ¿qué es lo que él le pide? Él le pide. Salomón nunca se preocupó por sí mismo, él se preocupó por el pueblo, él se preocupó por el templo, él se preocupó por las promesas que Dios le había dado a David, a su padre. Dios le había dado una promesa que era construir el templo y dijo, Señor, que era gobernar. Señor, ¿yo cómo voy a construir un templo? ¿Yo cómo voy a gobernar un pueblo, Señor? Yo para eso necesito sabiduría. Y por eso Dios se la concede. ¿Por qué? Porque en el templo Dios se va a glorificar. Porque en el pueblo de Israel que iba a gobernar Salomón, Dios se iba a glorificar. Iglesia, por eso nosotros debemos buscar las promesas que Dios nos ha dado, las promesas que Dios nos está dando en la palabra de Dios. Debemos buscarlas ahí para que esas promesas, cuando nosotros le pedimos y le decimos, Señor, esta es la promesa que tú me has dado una promesa de sanidad, pero cuando se sane esa persona, o te sanes tú, o cuando salgan de las deudas tú, o cuando salgan de las deudas tu familia, por la petición que tú estés haciendo, pues se manifieste la gloria de Dios. Dios sea el quien se lleve el crédito absolutamente de todo, iglesia. Mire que en la oración y en el silencio hay que pedirle al Señor que derribe esas fortalezas que a nosotros nos hace dudar, esas fortalezas que a nosotros nos hace decir, uy, no, pero es que yo cómo voy a ver la gloria de Dios, pero es que cómo voy a manifestar la gloria de Dios. Si yo le estoy pidiendo un carro y yo le digo, Señor, yo quiero que tú me des ese carro, pues yo tengo la certeza y la seguridad que Dios te va a decir, trabaje. Yo más bien lo que te voy a dar es perseverancia. Yo te voy a dar mayordomía. Yo te voy a dar esfuerzo. Yo te voy a dar una gran cantidad de dones para que tú compres tu carro. Porque ese carro, para la gloria de Dios. Y muchas veces dicen, ay no, porque es que ahora ya puedo ir a la iglesia. No, ¿para qué? ¿Para qué le va a pedir carro para ir a la iglesia? Muy sencillo, coja un bus, váyase a pie, coja una bicicleta, llegue a la iglesia. Eso no hay, pero sí hay. El interés de Dios es por la vida, por los seres humanos, por la paz, por la paz. Dios quiere usarnos a nosotros grandemente para que nosotros seamos ese instrumento, ese recurso que irradie la gloria de Dios, que vea la gloria de Dios. Una vida transformada, una familia transformada, una empresa transformada, una nación transformada. Brilla la gloria de Dios. Amén, iglesia. El Señor sabe que nosotros nos oponemos porque hay fortalezas. El mundo se opone a que se vea la gloria de Dios porque hay fortalezas, porque se han levantado esas fortalezas que impiden recibir las bendiciones de Dios. La primera fortaleza es la fortaleza del pecado. Y por eso el Señor nos demanda el arrepentimiento, nos demanda la conversión, volvernos de nuestros malos caminos, procurar siempre andar en santidad en nuestra vida, caminar en santidad, caminar en obediencia. Hay que tumbar la fortaleza del pecado. Y la fortaleza del pecado se tumba simplemente, como dijo nuestro Señor Jesucristo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Nuestro Señor Jesús siempre sanaba, siempre curaba, siempre animaba y fortalecía a todas aquellas personas que recibían las bendiciones, diciéndoles, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. ¿Para qué? Para que en una vida transformada se vea la gloria. El ciego veía, el sordo oía, el cojo caminaba, el hambriento se jactaba, se llenaba. Pero iglesia, la gloria de Dios no se va a ver en que yo me lleno. Acuérdese usted que nuestro Señor Jesucristo a todos los que les dio de comer y después los seguía, le dijo, ustedes me están siguiendo porque han comido pan. Ustedes me están mostrando la gloria de Dios. La gloria de Dios se ve en vidas transformadas, en vidas que tienen arrepentimiento, en el arrepentimiento, en la conversión, en cambiar de camino, en cambiar de estilo de vida. También tenemos que tumbar la fortaleza de la desunión, porque si hay algo que nosotros vemos en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en cualquier lugar, en la misma calle, nosotros vemos desunión. Desunión. No es más que usted diga algo en la calle contrario a lo que el transeúnte que está pasando en ese momento por ahí lo considere y va a tener un gran problema, porque hay una gran desunión. El Señor nos invita a que haya una unidad en el cuerpo de Cristo, no una unidad en el mundo, porque Él no gobierna el mundo, pero sí gobierna la iglesia, sí gobierna a su pueblo elegido. Y debe haber unidad en tu casa, debe haber esa unidad,
Es la unidad en propósitos, la unidad en el espíritu. Si nosotros queremos desatar las bendiciones de Dios, primero tiene que haber esa unidad. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios. Váyase a Efesios. En Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 3. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 3. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, a una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos en todo. Mira, iglesia, la unidad. Cuando dos o más se ponen de acuerdo, yo hago presencia allí. La unidad, es decir, iglesia, cuando nosotros nos alineamos al corazón de Dios, cuando nosotros nos alineamos entre todos, cuando el esposo, cuando la esposa, cuando los hijos, cuando los hermanos, todos estamos orando hacia la misma dirección, tenemos unidad, se desata el poder, somos una familia unida. Y en esa unidad, en esa familia unida, que reconoce que es un solo cuerpo, que reconoce que hay un solo Dios, que reconoce que hay una sola fe, que reconoce que hay un solo bautismo, pues se manifiesta la gloria de Dios. Y la petición, la oración que tú tienes será respondida en la unidad. También hay otra fortaleza que debemos nosotros tumbar para que nuestra oración sea efectiva y tenga el poder de Dios, que es la fortaleza de la rebelión. La rebeldía está cargada en el corazón. Iglesia, la rebeldía no es contra Dios. La rebeldía no es contra Dios, porque nosotros no vemos más allá de muy pocos episodios que hayan ido contra Dios. La rebeldía es contra los hombres que Dios levanta, contra los hombres que Dios, contra los mensajeros de Dios, que Dios levanta para guiar, para llevar. Mira, iglesia, la rebeldía fue contra Jesús. El mensajero, el siervo de siervos, fue la opresión. No lo escucharon, no le creyeron, no tuvieron lealtad hacia Jesús. Y hoy vemos nosotros, a lo largo y ancho de este mundo, iglesia, vemos a muchas personas, muchos mensajeros de Dios, muchos pastores, muchos profetas, muchos apóstoles, muchos discípulos del Señor, que Dios ha levantado. ¿Para qué? Para edificar la iglesia, para edificar a las personas, para llevar la luz, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le debemos nosotros? Lealtad. Si tú estás en una iglesia, tú le debes lealtad a ese ministro. Le debes de obediencia, sujeción, pero no es la sujeción a esa persona. Nosotros no somos esclavos de los pastores ni esclavos de los ministros, no. Nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios y vemos en el ministro, en el pastor, en el evangelista, en la persona que está llevando el mensaje, nosotros vemos su testimonio y le demostramos obediencia a él, siguiendo y obedeciendo a Dios. Es decir, que debemos, iglesia, mantener el espíritu de servicio. Acuérdese usted el domingo. El espíritu de servicio. ¿Por qué? Porque el poder corrompe. En cambio, el servicio engrandece. Y es fundamental y necesario que nosotros rompamos esa fortaleza de la rebelión, de esa rebeldía. Y por último, está la fortaleza de la religiosidad. Hay que tumbar esa fortaleza de la religiosidad con la cual nos terminamos haciendo nosotros ritos, terminamos haciendo oraciones, terminamos haciendo ayunos, terminamos haciendo cadenas. El Señor lo que nos está demandando es que seamos cristianos de verdadero testimonio y no de fachada, de un verdadero testimonio. Y pienso yo considero que el Salmo 15, yo le invito para que vaya allá al Salmo 15, nos manifiesta realmente cómo debe ser un verdadero cristiano. ¿Quién es el verdadero cristiano? El verdadero testimonio. El Salmo 15 acaba con toda la religiosidad. Escuche lo que dice la palabra de Dios, que es muy corto, apenas tiene 5 versículos el Salmo 15. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? ¿Quién puede ser ese cristiano de verdadero testimonio? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino. Es decir, silencio.
que guarda silencio, el que no juzga, el que no critica, que desprecia al que Dios reprueba. Dios reprueba al mundo y yo desprecio al mundo, así de sencillo. A lo que desprecie Dios, yo con eso no voy. Lo que no sea agradable a Dios, para mí tampoco es agradable. Pero honra al que le teme al Señor. Toda aquella persona que tiene temor de Dios, yo lo honro. Yo le debo sujeción, yo le debo obediencia. Que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. El compromiso. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Mire todas las condiciones para acabar con esa religiosidad y ser un cristiano de testimonio. Que presta dinero sin ánimo de lucro, es decir, que es generoso. Que no está pensando en hacer negocios, en que yo te presto aquí al interés y yo te saco esto y después yo te estoy reclamando que yo cómo te he ayudado. No, que da con una generosidad desbordante, ¿no? Y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que actúa así no caerá jamás, iglesia. Si nosotros queremos desatar el poder de la oración, debemos estar dispuestos a pagar un precio, el precio que nos está hablando aquí el Salmo 15, que es la santidad, que es estar apartados para el Señor. Debemos nosotros también buscar el rostro de Dios, escudriñar en la palabra de Dios, que es su corazón, y buscar su rostro. Debemos también erigir, levantar un monte de oración, que es un lugar en tu casa, un lugar en tu iglesia, un lugar en tu empresa, un lugar, ese monte de oración donde se expresen gemidos, donde se exprese perdón, donde se exprese dirección, más que un pliego de peticiones. No es un lugar de sindicalismos, es un lugar donde nos ponemos de acuerdo con el Señor, donde escudriñamos el corazón y yo le digo, Señor, saca, limpia, como el mismo David le dice, purifica mi corazón, limpia con hisopo, saca toda la mugre, toda la basura que hay. Ese es el monte de la oración. El monte de la oración es ese tiempo, ese lugar que hoy lo vamos a tener aquí al finalizar esta transmisión, donde nosotros vamos a pedirle al Señor, a gemirle al Señor, a pedirle perdón, vamos a pedirle dirección y vamos a decirle que se manifieste su gloria a través de todas las peticiones que le vamos a exponer. Debemos persistir, perseverar hasta ver cumplidos nuestras peticiones, hasta ver cumplidos nuestros sueños. Por eso yo lo invito para que oremos con el poder de la palabra, el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo invito para que en este tiempo de oración, inmediatamente al finalizar ya esta transmisión, que será en un minuto, yo lo invito para que usted entre en ese silencio, entre en el silencio del Señor y comience a desbordar, a sacar todo lo que hay en su corazón. Primero a limpiar, antes de pedir, limpie, gima, clame por el perdón. Pídale perdón a Dios por todos sus pecados, por todos los pecados de este mundo, por los pecados de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, por los pecados de tus hermanos encarnales y de tus hermanos de la fe. Pidámosle perdón a Dios por todo. Hay que clamarle a Dios. Hay que clamarle y decirle, Señor, nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho y de lo que hemos dejado de hacer. ¿Para qué? Para que se desate el poder de Dios, que se desate ese poder de Dios. Yo lo invito entonces para que en este tiempo usted en 10, 15 minuticos, en el tiempo que usted disponga, en el tiempo que usted y el Espíritu Santo le permita a usted establecer todas estas oraciones y todas estas peticiones, yo lo invito para que las haga. Haga esa oración, haga ese clamor por ti, por tu familia, por los tuyos. Yo te dejo con esta palabra y te invito para que tú entres en ese monte de la oración, que es ese lugar en tu casa, y escudriñes el corazón de Dios y escudriña tu corazón. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 9. Si nosotros oramos pidiéndole que se desate el poder de Dios, si oramos arrepintiéndonos, si oramos con humildad, si oramos entregando y confesando todas nuestras negligencias y todos nuestros pecados, se cumplirá lo que está escrito. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios
ha preparado para quienes lo aman. Y Dios en este momento ha preparado en su corazón darte grandes bendiciones que serán recibidas en la oración. Te invito entonces, finaliza este tiempo y arrodíllate, ora y clámale al Señor por esa petición, que nosotros haremos lo propio e estaremos intercediendo por tus necesidades y las necesidades de la iglesia y del mundo entero. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Un tiempo maravilloso, Señor, en el cual escudriñamos tu corazón y escudriñamos nuestro propio corazón. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Nos arrepentimos, Señor, porque nos duele haber actuado como hemos actuado. Hoy, Señor, te pedimos que tú entres, Señor Jesús, en nuestro corazón, que formes parte de nuestro ser, que te entrones en nuestro ser, Señor, que gobiernes nuestra vida. Porque hoy, Señor, te confesamos no solo como Señor, como Rey, sino que te confesamos como Salvador. Tú eres el único, Señor, que tú puedes salvar mi alma. Por eso, amado Señor, entrónate allí para que seas tú obrando grandemente, limpiando grandemente y sanando grandemente. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, ayúdame.